Estamos hablando en este mes del carácter, y el carácter es algo que a la larga o a la corta debemos reflexionar en nuestro carácter, a la larga o a la corta. Quizás ahora quizás para usted no lo ve, pero cuando usted tenga inconvenientes, problemas, o cuando ustedes tengamos dificultades, de verdad que estas exhortaciones de la palabra de Dios nos van a ayudar. Por eso es importante desde ya ir preocupándose por nuestro carácter. Es un tema que necesita mucha humildad de nuestra parte. ¿Por qué digo humildad? Porque el orgullo nos lleva a desviar el mensaje hacia otras personas. Este mensaje es para... Y la última persona a veces en la que pensamos es en nosotros mismos. A veces pensamos en el que nuestro hogar está más bravo y decimos, este mensaje es para mi esposo, ¿no? O esta enseñanza es para mi hijo, que es incontrolable. Seguramente, pero la primera persona en la cual que hay que pensar siempre es uno mismo. ¿Está bien? Y eso va a ayudarnos en nuestro carácter. Eso va a ayudarnos, mucha humildad. Lo segundo que se necesita en este tema es mucha perseverancia. ¿Sabe por qué? Porque como nosotros todavía somos humanos, todavía vivimos en esta carne, siempre vamos a reaccionar pecaminosamente. Siempre va a haber eso. Podremos estar leyendo nuestra Biblia, nos levantamos con el mejor ánimo un día. Usted se levanta cantando coros un día y se pone a orar en la mañana y lee su Biblia, buen tiempo toda la mañana. Pero como todavía tenemos la carne, a la menor provocación puede pasar, hermanos, que reaccionemos carnalmente, reaccionemos humanamente. Puede pasar. Entonces las reacciones humanas, pecaminosas, carnales, siempre van a estar en nuestro carácter. Así que estos consejos, estas exhortaciones, estos mandatos de la palabra de Dios van a ayudarnos a tener menos inconvenientes y en el camino a ir controlando nuestras reacciones. Por ejemplo, cuando nos ofenden, la primera reacción, la reacción más normal es responder. No quedarnos con la boca callada. ¡Pum! Confrontar a alguien. Me dices esto, yo te digo 10 veces más. Y así son nuestras reacciones. Entonces necesitamos crecer en nuestro control de parte de Dios, en nuestro carácter, para poder tener reacciones diferentes. Humildad, perseverancia. Esas son las dos cosas que yo creo que necesitamos. Y lo tercero es obediencia. Obediencia. Si la Biblia dice que el enojo no debe durar mucho tiempo, necesito obedecer. Si la Biblia dice que debo dejar las griterías, debo dejarlas. ¿Me dejo entender? Obediencia, perseverancia, obediencia y humildad. Humildad para reconocer nuestra condición. Y siempre necesitamos ayuda. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Estás mal. Y la otra persona dice, pero tú también. ¿Pero tú qué hablas? ¿Se da cuenta? Eso se llama orgullo, ¿no? Cuando uno no es humilde y dice, bueno, sí, tengo que crecer, tengo que cambiar. La verdad que si queremos crecer en nuestro carácter, debemos aplicar estas 3 estrategias. Humildad, perseverancia, porque va a haber caídas. Y la tercera, ¿cuál era? Obediencia. Gracias, Gemima. Obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a cambiar si no queremos obedecer la palabra de Dios? Mucho de nuestro carácter es consecuencia de una vida pecaminosa, pues hemos pertenecido al mundo y no nos debe extrañar que nuestro carácter tiene cosas del mundo. Por lo tanto, debemos reconocer delante de Dios que nuestro carácter necesita someterse más a la voluntad de Dios y dejar más hábitos pecaminosos. Estábamos mirando que en realidad nuestro carácter refleja nuestro corazón. Que
aunque en nuestra sociedad hay diferentes ideas y teorías en cuanto al carácter, y uno puede hasta clasificarse y tal, yo tengo tal carácter y todo eso, aún el esoterismo te dice, tu carácter es así porque has nacido bajo tal y cual cosa, ¿verdad? Pero no es cierto. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y creerle a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos exhorta, nos anima a poder crecer y someternos más en nuestro carácter a la voluntad de Dios. El reflejo de nuestro corazón. Las creencias que moran en nosotros se reflejan en nuestro carácter. Hemos dicho también que Dios quiere ayudarnos a triunfar sobre nuestro carácter pecaminoso. Tenemos malos hábitos, malas reacciones. En nuestro carácter hay cosas que quisiéramos cambiar. Dios no nos ha dejado solos. Primero, nos ha dejado la palabra de Dios. Cristiano que no medita en la palabra de Dios, no se sorprenda, va a vivir como incrédulo. Tantos años conoces a Cristo, pero no cambias. ¿A qué se debe? Lo más probable es que no eres fiel leyendo la Biblia. Lo más probable. Y lo que es más serio es que una persona que lee la Biblia no avanza, no se estanca, retrocede. Así que si algo debemos tomar como primera medida es perseverar cada día en la palabra de Dios. ¿Cuántos han hecho sus devocionales en este mes? Ha habido textos, quizás usted no ha tenido un texto, si ha podido llevar un texto diario. Perseverar, meditar, ¿qué dice el texto? ¿Qué puedo aprender de este pasaje? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Y así, ir cambiando. Una segunda ayuda que Dios nos da es el Espíritu Santo. ¿Se imaginan tener a la palabra de Dios que hizo los cielos y la tierra a nuestra disposición? ¿Se imaginan lo que es tener a Dios Espíritu Santo morando en nosotros? Y si Dios Espíritu Santo mora en nosotros, ¿qué cosa no podremos vencer, hermanos? ¿Se da cuenta? Pero nuestro carácter nos esclaviza. Y mucho es que nuestro carácter suele apagar, contristar el Espíritu Santo. Ayer hablábamos en los adolescentes, estamos en una discusión con otros, decíamos, y una persona insulta al otro, y esa palabra apaga el Espíritu Santo, saca la carne. Debemos hablar palabras que edifican, que motiven el control del Espíritu Santo en nuestra vida. Si queremos cambiar nuestro carácter, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Tercero, la gracia de Dios. La gracia de Dios implica que Dios está obrando para que cambiemos. El COVID, la pandemia. Dios, cuando ha permitido el COVID y la pandemia alrededor de nosotros, todas las cosas que hemos visto, que hemos oído, que hemos escuchado, ¿cuál habrá sido el propósito de Dios? ¿Que crezcamos o que caigamos espiritualmente? Que crezcamos. Y yo estoy seguro que Dios ha obrado en su vida para que usted crezca, pero como dice Hebreos, se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Se puede por alguna razón uno se enfoca en sí mismo y deja de ver la gracia de Dios en su vida. Y entonces, lejos de crecer, nos alejamos de Dios, nos enfriamos. Yo no creo que Dios, sabiendo la pandemia lo que va a pasar, yo no creo que Dios va a hacer algo en contra, algo negativo que nos haga daño. La Biblia dice que el creyente, su fe es puesta en el fuego y cual oro se apaga. ¿Así dice? ¿Así dice la Biblia, hermanos? ¿Qué pasa con la fe del creyente cuando es puesta en el fuego? ¿Crece, se purifica o se apaga, mengua? Imagínense, hermanos, esta pandemia lo que debe producir es mejores creyentes. Esta pandemia lo que debe producir es que nosotros crezcamos en nuestra fe, más entregados al Señor, en lo que podemos servir, sirviéndole, una vida transparente, una vida limpia, una vida honesta, una vida que glorifique a nuestro Dios.
Dios nos ha dejado también la iglesia local. Y cuando digo iglesia local nos referimos a los creyentes que forman parte de la membresía de la iglesia local. Debemos pertenecer, necesitamos pertenecer a un grupo donde se predique la palabra de Dios, un grupo donde hay pecadores arrepentidos y donde los pecadores arrepentidos nos pueden herir, nos pueden ofender, nos ayudan en nuestro carácter. Mirábamos en la mañana la humildad, la mansedumbre, la paciencia. No se puede aprender solo. Necesitamos siempre del grupo. Ya no voy a la iglesia porque en la iglesia me miran mal. No, debemos cambiar. Voy a la iglesia. Esos hermanos necesitan crecer espiritualmente como yo. Por eso quizás le miran mal. Yo no voy a la iglesia porque ahí está la hermana chismosita o el hermano chismosito. Ese hermano necesita crecer como yo. Así que voy a crecer espiritualmente. ¿Me dejo entender, hermanos? Pero nosotros no valoramos muchas veces la labor de la iglesia local en nuestra vida. Y es más, cuando uno mira la palabra de Dios, uno concluye que la iglesia local tiene autoridad sobre sus miembros. Y eso es algo muy relevante, hermanos, para nuestras vidas. Que esta pandemia no nos haga olvidar eso. Que no solo somos iglesia local en una sesión, sino todo el tiempo. Que no solo se requiere la presencia de los miembros en las sesiones, sino constantemente. Porque somos una iglesia local. Entender eso, comprender eso. Ya no hay que estar atrás, asiste, persevera, conéctate, ya no. Entender eso nos hace comprender nuestra posición delante de Dios. Necesitamos, hermanos, perseverar en la iglesia local. Sé que esta pandemia limita mucho, pero Dios ya va haciendo que las cosas vayan mejorando un poquito. Ya algunos de ustedes ya han recibido la primera dosis, ¿sí o no? Ya algunos de ustedes ya están saliendo a hacer otras actividades, ¿no? Ya están. ¿Por qué no perseverar en la casa de Dios? No, pastor, es que me voy a morir. Dios sabe, hermanos, cuidémonos mucho y esforcémonos, hermanos, en que nuestras convicciones, nuestro corazón esté bien en ese sentido con nuestro Dios. Debemos cuidar ello. Pero, hermanos, también cuando nosotros miramos la palabra de Dios, nosotros encontramos que Dios no solamente nos ha dado la Biblia, el Espíritu Santo, su gracia, o sea, su obra en las circunstancias. También Dios nos ha dejado en la palabra de Dios alguien más que nos puede ayudar. Busquen, por favor, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versos 7 en adelante. Efesios capítulo 4, versos 7 en adelante. Y vamos a leer el versículo 11. Efesios 4, 11. Busquen, por favor. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, ¿qué dice? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hermanos, la labor del pastor es muy importante en una iglesia local. Pero creer que Dios puede obrar a través de esa persona es muy importante. Nos va a llevar a acudir, a buscar a la persona que Dios ha puesto en nuestra congregación para poder crecer. De alguna manera, hermanos, aunque somos imperfectos, aunque somos pecadores, el hecho de tener
el respaldo de Dios para ser pastor nos ayuda, hermanos, a poder ayudar a las personas, como dice la palabra de Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y la Biblia, hermanos, nos enseña que ese es el plan de Dios. Dice el versículo 11, y Él mismo, ¿qué dice? Constituyó significa que estableció, que no hay otra manera de ser perfeccionado. No hay otra manera de crecer. ¿Podemos crecer aparte de los apóstoles y los profetas? Y la respuesta es no, porque los apóstoles y los profetas son los que han escrito el Nuevo Testamento. Y nosotros no podemos crecer aparte del Nuevo Testamento. ¿Podremos crecer aparte del pastor? Tampoco. Dios ha puesto a alguien en esta congregación, en este caso mi persona, y si usted es de otra congregación, a su pastor, para que le ayude en su vida espiritual a crecer. Usted es responsable por crecer espiritualmente. Versículo, fueron establecidos por Dios. Ahora, es importante la labor de los siervos de Dios, tanto así, hermanos, que cuando uno mira la palabra de Dios, uno se da cuenta que hay bastante falsificación de Satanás. Bastante falsificación de Satanás. Miren por favor, segunda de Pedro 2.1, rápidamente. Segunda de Pedro 2.1. Segunda de Pedro 2.1. Ahora, yo, como dije alguna vez, no creo que Satanás va a falsificar algo que no es determinante en la vida del creyente. No se va a poner a hacer un esfuerzo Satanás, que es muy sabio, muy inteligente, en algo que no vale la pena. Miren por favor, segunda de Pedro 2.1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Y saben qué? Cuando yo miro la palabra de Dios y veo la labor pastoral, siempre la prioridad que yo noto en la labor pastoral es la enseñanza. Por ejemplo, aquí, segunda de Pedro 2.1, ¿qué se va a introducir? ¿Qué van a introducir los falsos maestros? ¿Qué dice? Introducirán encubiertamente, ¿qué cosa? Mala enseñanza. Siempre la labor principal va a ser predicar la palabra de Dios. Hechos 20:28, miren lo que dice, Hechos 20:28. Satanás sabe, hermanos, que la labor de la predicación es tan importante, y por eso es tan importante la labor pastoral en nuestra vida. Porque no puede haber cambio en nuestra vida sin la predicación de la palabra de Dios, sin la aplicación de la palabra de Dios. Si nos predican otra cosa, ¿qué sucederá en nuestra vida? Miren Hechos 20:28 en adelante. Hechos 20:28, miren lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros, les dice Pablo a los pastores de Éfeso, les dice, y por todo el rebaño. Y noten, hermanos, que aunque hubo una elección de la iglesia, ¿qué dice? En que el Espíritu Santo os ha puesto por, ¿qué dice, hermanos? Obispos. Noten, hermanos, que Dios es el que pone pastores. Versículo dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué significa apacentar? Apacentar significa poner a una oveja como está el pastor, gordito, así. Apacentar significa dar de comer, llevar a los pastos, pues, apacentar. La labor pastoral es alimentar a las ovejas, fortalecer. ¿Y de las ovejas cuál será su labor? ¿Correrse? No, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. En la Biblia, hermanos, esa parábola de la oveja descarriada no se aplica a los creyentes. Es una parábola que tiene que ver con el gozo del Señor. Así como un pastor encuentra su oveja que se le perdió,
Así también Dios encuentra, cuando un creyente, un incrédulo se arrepiente, se siente muy gozoso porque es valioso para él. La principal labor, hermanos, del pastor, como del apóstol, como del profeta, como del maestro, siempre será la enseñanza, siempre será la exhortación, siempre será la predicación de la palabra de Dios. Siempre. Y cada uno de nosotros tiene que mirar la enseñanza, tiene que mirar la exhortación y crecer. Debemos crecer espiritualmente, porque Satanás se ha tomado el trabajo de falsificar también personas que predican, no predican la palabra, predican cosas que no van en contra, que van en contra de Dios. Versículo 29, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estaba mirando un video, han hecho una encuesta en los Estados Unidos acerca de lo que creen las personas en cuanto a cosas de la Biblia, y habían preguntado a creyentes, entre comillas, a personas que profesan el cristianismo, y ¿sabe qué? Más del 50%, de aquí el otro domingo les voy a poner a eso de las 9 el video, más del 50% cree que Jesús es un ser creado. Gran porcentaje, no recuerdo, más del 40% cree que el Espíritu Santo es una fuerza. Hermanos, mucha mala enseñanza hay. ¿Y sabe qué es lo malo? Mucha gente la cree. ¿Qué falta? Predicación de la verdad. Por eso es que la labor de la predicación es muy, muy importante. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Miren el trabajo de Satanás, hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Noten. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad, Gálatas 2:4, que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Hermanos, Dios anhela que estemos bajo el liderazgo pastoral. Cuando Pablo establecía iglesias, Hechos 13, versículos 24, 25, siempre se ve, Hechos 14, versos 21 y 22, Hechos 14, versos 21 y 22, siempre se ve que Pablo se esfuerza en dejar las iglesias locales con su pastor, porque la labor del pastor en una iglesia local es determinante para la vida del creyente. Entonces, cual ovejas que seguimos al Señor, Hechos 14, 21 y 22, noten lo que dice. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Y qué dice el versículo 23, hermanos? Lean ustedes. ¿Qué dice el 23? 2, 3. Si no es tan importante la labor de un pastor, ¿por qué Pablo se esfuerza en dejar a alguien allí? Miren Tito 1.5, Tito 1.5. Tito 1.5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿Y qué más, hermanos? Y establecieses ¿qué? ¿Ancianos en dónde? Es muy importante, hermano, la labor de un pastor. Tanto así que Satanás, solamente les enseño 2 puntos, porque ya hemos hablado de esto creo que en enero, porque Satanás los falsifica y Satanás se toma el trabajo porque es importante, porque el Señor lo ha constituido. No podemos crecer aparte de la forma en la que Dios ha establecido. Y en tercer lugar, su labor
es determinante, tanto así que Pablo siempre se preocupaba porque haya pastor y ovejas. Hermanos, Dios anhela que como ovejas que seguimos al Señor Jesucristo estemos juntos, perseveremos, nos busquemos, nos anhelemos el uno al otro en la voluntad del Señor. Pero Dios desea que nos esforcemos en tomar las enseñanzas, las predicaciones, las exhortaciones y las apliquemos a nuestra vida, porque es la labor principal en la tarea pastoral. Tome las predicaciones, aplíquelas a sus vidas de todo corazón, se lo pido, porque hay mucha falsedad, hay mucho engaño y hay mucha gente que se aleja de Dios por no seguir la palabra de verdad. Dios ha dejado, hermanos, personas que nos pueden ayudar en nuestro carácter. Miren, la iglesia local, nuestro pastor, pueden ayudarnos. Entonces, alertas a crecer, alertas a cambiar. Y si en la predicación, en la exhortación, mi persona o el que esté enseñando mencionan un pasaje y ese pasaje nos confronta, humillémonos delante de Dios, porque Dios está usando esas personas para predicarnos la verdad y que podamos cambiar.